habla muy clara. Sí, tiene que estar bien pegadito, por Bien pegadito. gracias. Ahí estamos. Sí. Ok. Muchas gracias por acompañarnos en la segunda mitad de la jornada del día de hoy. Esta es la mesa Industrias Culturales en América del Norte. Vamos a tener la sesión. Primero los 4 ponentes van a presentar su trabajo y al terminar vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas hasta el final. Vamos a iniciar con la ponencia Mex Hollywood, migración de talento mexicano a la industria del cine en los Estados Unidos, de Alejandro Mercado Celis. Alejandro está adscrito al CISAN UNAM, es doctor en planeación urbana con especialidad en desarrollo regional e internacional en la University of California, Los Ángeles. Es investigador del CISAN, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y embajador en México de la Regional Studies Association. Coordina los seminarios de investigación permanentes sobre industrias creativas y culturales y de estudios de la noche. Actualmente es el responsable del proyecto CAPID, Redes Transnacionales de Transmisión de Conocimiento en las Industrias Culturales de América del Norte. Muchas gracias, Alejandro, por presentarme con nosotros. Te doy el micrófono. Buenas tardes. Modifiqué un poco el título de la ponencia. El programa estaba un énfasis sobre relaciones laborales, intercambios laborales México-Hollywood, pero decidí hacerlo más amplio en el sentido de tocar otras dimensiones que ahorita voy a explicar por qué de esa modificación. Bueno, este es un trabajo que realicé con el motivo del centenario de las relaciones México-Estados Unidos y que pues un poco trataba de explorar y de recuperar una serie de intercambios que hemos tenido en México-Estados Unidos, y pues yo decidí tomar esta parte del cine de Hollywood y de la industria del cine de México. La industria del cine y la preponderancia global de Hollywood son relevantes por su habilidad para influir en el conocimiento, entendimiento y experiencia social, ¿no? Sin embargo, creo que este ha sido uno de los énfasis en el estudio sobre el cine hollywoodense y su influencia en México, su impacto en México, pero puede ser problematizado también en el sentido de que, como dice Hesmondan, los textos que se producen culturales y en particular los textos de Hollywood son siempre necesariamente complejos, ambivalentes y disputados en el sentido de su significado. Entonces, creo que parte de ese enfoque creo que es interesante recuperarlo, pero lo que yo estoy tratando de hacer es traer otras dimensiones, además de este impacto cultural, que tienen que ver con lo social y lo económico. Entonces, como planteamiento, como la tesis principal de este trabajo que estoy desarrollando, parto del trabajo de Pierre, que es ella trabaja cine, es una teórica de los análisis cinematográficos, especialista en México, y en un trabajo muy interesante de 2018 ella plantea que la tesis de Tierney sobre la transnacionalización del cine latinoamericano, está hablando de ver al cine no desde una perspectiva nacional, sino transnacional. Dice, proponemos pensar la industria del cine mexicano en su vínculo con la industria fílmica estadounidense, yendo más allá de los paradigmas académicos dominantes sobre la resistencia a la hegemonía cultural hollywoodense, para proponer un acercamiento más complejo de la relación Hollywood-México. Y es precisamente esta tesis la que trato de seguir y de ampliar la relación México-Hollywood más allá de las influencias culturales y de los impactos económicos del dominio de Hollywood como industria en el cine mexicano. Y creo que son las dimensiones, al menos en las que podemos entrar de principio para analizar esa relación, de la dimensión política que ha tenido Hollywood con México y que se ve o se hace evidente en ciertos momentos, en donde va tomando un rol central en la diplomacia cultural explícitamente. O sea, no estoy hablando de que haya influencias políticas de Estados Unidos hacia México a través del cine
de forma implícita, sino cuando Hollywood forma parte como un actor político en donde el Estado estadounidense toma un papel relevante en negociar entre México y Hollywood. La otra es una dimensión laboral que implica un proceso de conocimiento y aprendizaje a través de redes sociales y de los intercambios laborales entre la industria mexicana y hollywoodense, que también creo que no han sido suficientemente estudiados ni reconocidos en su totalidad y en los impactos que han tenido en la industria mexicana. La otra es una dimensión creativa en el sentido de las influencias que ha ejercido también la parte creativa de Hollywood y cómo se ha transferido al cine mexicano de varias formas, de forma indirecta, pero también de forma directa a través de una serie de mecanismos que voy a presentar un poco más adelante. Y la otra parte, la dimensión económica, que creo que la que se ha trabajado más es sobre el impacto en la distribución del cine americano en México y cómo eso le ha quitado mercados al cine nacional de exhibición, pero creo que esa es solamente una parte, por supuesto es una parte importante que nos ha afectado mucho, pero hay otra parte que creo que se ha estudiado menos, que es las formas de financiamiento que han entrado en juego del cine mexicano desde instituciones estadounidenses y hollywoodenses, sistemas de distribución en los que han entrado el cine mexicano con las distribuidoras estadounidenses, todo el proceso de las Runaway Productions, de las producciones estadounidenses en México, y que han tenido un impacto en sostener una fuerza laboral pequeña, pero que en los momentos de crisis las producciones estadounidenses fueron muy importantes para sostener esa fuerza laboral, y por supuesto una larga tradición de coproducciones México-Estados Unidos. Finalmente, si me da tiempo, un poco hablaré sobre las plataformas de distribución de cine en streaming y de cómo han entrado ellas también desde Estados Unidos, en parte desde Hollywood, a financiar y a producir en México. Entonces, bueno, la dimensión política diplomática la voy a hablar muy rápido. Creo que hay muchos trabajos muy importantes. Una tesis de doctorado ganó aquí un premio del CISAN precisamente sobre un tema relacionado con esta época. Pero bueno, lo importante ahí es que para la Segunda Guerra Mundial hay una política de acercamiento de Estados Unidos a Latinoamérica, sobre todo porque Argentina estaba involucrado, estaba muy cerca del eje, y la industria fílmica estaba un poco haciendo propaganda hacia allá. Entonces Estados Unidos ve la relevancia que tenía acercarse al cine latinoamericano, a México en particular, y por medio de una serie de convenios hacer distribución de propaganda en contra del eje, a favor de los aliados, y allí hay una forma explícita en la que se forma este pacto político. O sea, no es algo implícito, sino el Departamento de Estado entra en la negociación directamente con el gobierno mexicano, y el gobierno mexicano intercambia una serie de elementos como es difundir una imagen positiva de México. O sea, hay un intercambio entre difundir la imagen positiva de Estados Unidos, apoyar el esfuerzo de guerra, y a cambio de eso a generar una visión positiva de México, de su gobierno, que había estado en un proceso de conflictos importantes con Estados Unidos, y de digamos que avanzar la relación ahí. Por estos tratados también se dan una serie de inversiones en México y transferencias tecnológicas que fueron fundamentales para la producción de la época de oro del cine mexicano, que se tendría en los años 40. Me voy un poco rápido porque creo que tengo demasiadas láminas. Hay otras formas de intercambios, de relaciones que se han establecido. Hollywood ha pasado por varias etapas. Una de ellas es la entrada de las independientes y de los sistemas de producción independientes, entre ellos a partir del Festival de Sundance, pero digamos que es un proceso que ha diferenciado y transformado a Hollywood en la parte más comercial y en la parte del cine independiente.
Bueno, Sundance, además de ser el festival, tiene un instituto que tiene la misión de apoyar el cine independiente en Estados Unidos, pero también fuera de Estados Unidos, y en particular en México ha sido muy importante. Ellos tienen un taller de guionismo, entre otras actividades, que ha sido un semillero de películas mexicanas muy importantes. Entre ellas algunas de las, me parece que de Iñárritu, una película de Andrea Martínez, que la hemos trabajado aquí en la ciudad, la trabajamos mucho porque ella es canadiense mexicana, pero residente en México, y que el primer guión, Cosas Insignificantes, fue apoyado por el Sundance Institute. Entonces esta es otra parte que creo que también requiere mucha mayor atención y que no se ha trabajado sobre el impacto que ha tenido este taller de Sundance en el cine mexicano. Bueno, aquí están los datos. Dice, from Almada to Iñárritu, Sundance Institute partnership with Mexican storytellers has virulent contest cinematic classics. Y efectivamente, por ejemplo, Guillermo del Toro está El Espinazo del Diablo, también se trabajó ahí. Y tienen, a partir de, me parece que del 2010, me parece, están en un acuerdo con el Festival de Morelia, y ahora ese taller se establece con el Festival de Morelia, y se siguen apoyando primeros guiones y guiones seleccionados que pueden ser de relevancia, digamos, internacional. En la dimensión laboral, esto también creo que es algo muy importante y que no lo hemos, o que sí se trabajó, pero creo que se debe trabajar más y hacer sobre todo investigación de gabinete, porque mucho de la historia de esta migración de talento entre México y Estados Unidos se ha perdido, y creo que solamente ha quedado la migración más visible, que son los que están en la Cámara o de los puestos más importantes dentro de la producción, ¿no? Entonces, Hollywood ha sido un vórtice de inmigración de un espacio transnacional a lo largo de los años. La industria ha traído talentos de todo el mundo. Estos talentos han contribuido a la industria en el ámbito estético, narrativo, técnico y organizativo. La presencia del talento mexicano ha sido constante en toda la historia de Hollywood. La participación y la contribución de los inmigrantes a la industria de Hollywood ha cambiado a medida que ésta ha evolucionado, desde el periodo clásico de producción en masa de las majors hasta la desintegración del sistema en una producción basada en proyectos que se apoyan en la mano de obra autónoma, pasando por la inquietante entrada de la industria de la alta tecnología en la distribución de contenidos digitales y la financiación, producción de películas en Estados Unidos y otros países. Entonces, los mexicanos en Hollywood, probablemente algunos de ustedes reconocen inmediatamente algunos de estos rostros, han sido migraciones permanentes. O sea, hay actores, por ejemplo, que han migrado y se han quedado y han desarrollado todo su trabajo en Hollywood, pero también hay muchos de ellos que han tenido trayectorias circulares. Dolores del Río inicia su carrera en Hollywood, genera una serie de películas muy importantes, pero después regresa a México y su carrera la termina en México y sigue filmando en México. Como estos casos hay varios, en que son no solamente de ida y vuelta, sino que pasan tiempo en Hollywood, pasan tiempo en México, regresan a Hollywood, regresan a México. Entonces hay este circuito circular muy importante, y también hay cuestiones temporales, ¿no? De que se pasan temporadas específicas en uno u otro país. Entonces, por ejemplo, en la transición del cine mexicano al sonido, fue muy importante los aportes de mexicanos y extranjeros que regresaron a México. Solamente por dar un ejemplo, la película Santa, que es la primera película sonora mexicana, la actriz principal inicia su carrera en Estados Unidos, allá es donde se le transforma en una estrella y viene a México a filmar esta primera película sonora, ¿no? Entonces, como eso, hay muchos casos. Aquí, por ejemplo, les leo esto. Dice, refiriéndose al polifacético Alejandro Galindo, Francisco Peredo Castro escribe: sin duda, las experiencias y el aprendizaje en Hollywood fueron también fundamentales en su desarrollo posterior, de la misma manera que lo fue para todos los directores, actores, cineastas, técnicos de sonido que
que luego se incorporaron al cine mexicano de los años 30 y 40, a pesar de sus diferentes nacionalidades. Entonces, aquí tengo una tabla, es muy rápido. Aquellos que están en blanco son actores, los que están en amarillo son directores, los que están en verde son técnicos que están detrás de la cámara en la construcción. Está desde los años 20, 40, 50, 80, 90, 2000 y después del 2010. Entonces, son solamente ejemplos, hay mucha más participación, mucha de ellas se ha perdido y porque se debe recuperar, pero bueno, esto solamente es un ejemplo para que vean la importancia de quienes han estado en Hollywood y que han participado en estos ciclos de transferencia de conocimiento y de transferencia, pues también en algunas cosas de celebridad que se va creando allá, ¿no? A ver, bueno, aquí está algunos ejemplos en específico. No solamente hay que tomar en cuenta que Hollywood es un remolino que ha traído talento históricamente de todo el mundo, no solamente de México. Entonces muchos de las transferencias de Hollywood a México son extranjeros que vienen y cruzan por Hollywood. Por ejemplo, Eisenstein, el director de fotografía de Robert Tissé, luego está Arkady Beutler, que bueno, este es alguien muy importante en la época del cine mexicano, Robert Kurtwood, Jorge Nevada, Boris Macon, solamente por mencionar algunos, ¿no? Los guionistas que también estuvieron o pasaron por Hollywood y desarrollaron sus carreras en México, está José Bor, Juan Orol, Eva Liminaña, 5 minutos. Directores de fotografía, ahí están los nombres, no los leo, están compositores de música, productores de cine, actores extranjeros, no solamente mexicanos, pero que cruzan o llegan a México a través de Hollywood. Y bueno, esta es una serie de contribuciones del mercado laboral que han aumentado más en estos últimos años. Aquí solamente destaco algunos de los cinematógrafos importados de Hollywood, que fue una parte del trabajo calificado que vino de allá, que fue muy importante en la transferencia estética y tecnológica hacia la industria mexicana. Aquí destaco Alex Phillips, que es un camarógrafo canadiense, inicia su trabajo en Canadá, después empieza a trabajar en Hollywood y desarrolla el resto de su carrera en México, donde va a tener una carrera muy importante y va a participar en algunas de las películas más relevantes de esa época. Bueno, me voy a la dimensión económica, que como les decía, creo que mucho del trabajo que se ha hecho sobre los mercados de exhibición en México y cómo ha dominado la industria hollywoodense a través de diferentes medios de exhibición en México, pero también hay otras contribuciones que van en otro sentido y que creo que también es importante tenerlas en cuenta. Uno es el mercado hispano para México en Estados Unidos, que es histórico y que se perdió desafortunadamente el mercado del cine en español sin doblarse, y que fue muy importante en los años 20 y 30, al menos en la ciudad de Los Ángeles, pero a lo largo de la frontera también estadounidense. De ahí, por ejemplo, las Runaway Productions, ha habido a lo largo de la historia del siglo XX y de este siglo 6.024 producciones estadounidenses en México, que como les decía, fueron fundamentales en que subsistiera una fuerza laboral vinculada al cine que por periodos de crisis en México no tenía o había muy poca posibilidad de trabajar, se pudieron sostener a través de estas producciones estadounidenses. Hay 4.200 coproducciones registradas desde principios del siglo XX hasta ahora, que también han sido muy importantes en términos de transferir tecnologías, formas organizativas, intercambios con los crews y con la parte creativa de la producción fílmica. Quisiera también mencionar que hay otra serie de intercambios que tienen que ver con la parte educativa, que no lo estoy poniendo aquí, pero que han sido muy importantes. Las escuelas de cine en Estados Unidos hay muchos directores, guionistas
y crew del cine de la industria mexicana que ha estudiado principalmente en Los Ángeles y que han regresado. Otro de los elementos importantes que quiero destacar y que estoy trabajando en ellos son cuando se va talento mexicano a Hollywood, talento como los directores, por ejemplo, del Toro, Iñárritu, todos ellos, y que tienen películas que ganan premios allá, en los festivales, ya sea independientes o en los comerciales como Hollywood, generan oleadas de migración. O sea, no solamente se va el director, sino el crew que estuvo detrás de la película, guionistas, diseñadores de arte, vestuario, sonidistas, todo ese aparato técnico se hace visible en la industria de Hollywood y son también llevados para allá. Entonces es fácilmente ver cómo después de estos premios, de estas películas importantes, hay una migración de este talento también mexicano allá, que como les digo, no necesariamente se va, sino que circula entre las dos industrias. Ahora, ya para terminar, los directores como del Toro, pese a que viven en Los Ángeles desde el 93, no ha dejado de tener una relación muy importante con la industria mexicana, directa e indirecta. Él ha sido productor de muchas óperas primas y sigue siendo un factor clave para la liga entre estas dos industrias. Lo dejo. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Me parece interesantísimo no solo el planteamiento sobre los intercambios, me parece más que la tipología que haces es una ruta, no es un plano a desarrollar que se ha cruzado con otros sistemas de valorización. Nuestra segunda ponencia de la sesión se titula Hollywood y la política exterior de Estados Unidos, breve análisis de las implicaciones simbólicas y políticas de los premios Oscar. Es un trabajo de Gerardo Vélez Argueta. Eres licenciado, maestro y doctor en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Has sido profesor de asignatura en la misma facultad, así como en otras instituciones privadas de educación superior, tales como la Universidad del Valle de México y en la Escuela Bancaria y Comercial. Entre las principales asignaturas que ha tenido a su cargo se encuentran Seminario de Política Exterior de México, Política Mundial, Lenguaje, Cultura y Poder, Bases Metodológicas para las Ciencias Sociales, Geopolítica y Política Contemporánea. Sus principales líneas de investigación son Industrias Culturales, Poder Suave y Poder Inteligente, Constructivismo Social, Metodología y Teoría en Relaciones Internacionales, Estudios para la Paz y Cultura de Paz. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi ponencia se llama Hollywood y la política exterior de Estados Unidos, un breve análisis de las implicaciones simbólicas y políticas de los premios Oscar. Algo muy importante que tenemos que reconocer es que a pesar de que existen otro tipo de industrias culturales masivas que están teniendo cada vez más auge, como por ejemplo la ola coreana, las industrias audiovisuales japonesas, incluso Bollywood, que producen muchísimas más películas que Hollywood, lo cierto es que la meca del cine, Hollywood, por lo menos hasta nuestros días, continúa siendo la industria de entretenimiento más global y más masiva y por supuesto más consumida, ¿no? Entonces, por supuesto que ahorita tiene competencia, una competencia muchísimo mayor, sobre todo con el Hallyu y con el propio Bollywood, que empiezan a llegar sus películas a Netflix. Sin embargo, lo cierto es que sigue siendo a nivel global el más consumido. Bueno, la hipótesis de trabajo es que para reforzar la mitificación de su política exterior, en Estados Unidos se ha establecido una estructura de doble legitimación, en la cual por un lado ciertos filmes justifican, aunque de manera disonante, es decir, no de manera mecánica, aquellos mitos originarios que como tal originaron a los Estados Unidos y su forma de hacer política, tanto interna como política exterior. Al mismo tiempo, estas cintas son legitimadas por la propia industria del cine y sobre todo son legitimadas para el público en general a través de los premios Oscar. Esa sería como la hipótesis de trabajo. Bueno, solo para darnos una idea del poderío económico y por supuesto político de Hollywood, de los datos que nos arrojan algunas plataformas como Box Office Mojo, la gran mayoría de las 100 películas más taquilleras del año pasado, es decir, de 2022, fueron o bien cintas 100% estadounidenses o coproducciones estadounidenses.
por supuesto, de origen anglosajón, con Australia, con Canadá, con Inglaterra, etcétera, pero de todas maneras, estas películas se hicieron en el seno de Hollywood. Por ejemplo, la película más taquillera del año pasado, que es Avatar, la segunda parte de James Cameron, recaudó aproximadamente un poco más de $1.000 millones en taquilla, sin contar los futuros ingresos, ¿no?, que va a generar por streaming, por venta de artículos, etcétera, ¿no? Incluso, bueno, este dato que tengo es de noviembre del 2022, que es cuando se empezaban a hacer como los cálculos, pero ya para esta fecha, para febrero de 2023, esta cinta ya llegó a casi los $2.000 millones, ¿no? Entonces hay que imaginar la gran cantidad de dinero que tiene Hollywood, porque eso es el presupuesto, por ejemplo, de varios estados, ¿no? O sea, estados pequeños no pueden ni siquiera recaudar esta cantidad en sus impuestos, o sea, y esto lo está haciendo una sola película. Bueno, ¿y cómo Hollywood se ha apoderado del mundo?, ¿no? Esa es una de las principales preguntas que nos hacemos. Hay varios especialistas, entre ellos la doctora Muñoz Larroa, que nos dice que esto se creó a través de un proceso de larga data, es decir, no fue de la noche a la mañana, y este proceso está dividido en 5 principales etapas, que por supuesto el doctor ya había hablado previamente. La primera etapa, que es de los años de finales del siglo XIX, la segunda etapa, que es la del monopolio neoyorquino, que ya es de los años 20, del cual se habló en la ponencia anterior, la etapa del sistema de estudios de la década de los años 20 a los 50, el nacimiento del nuevo Hollywood, o de los años 60, 70 y 80, que es cuando ya entra el cine independiente hollywoodense como tal, y todas estas películas que están fuera, digamos, de las grandes productoras, pero que se pueden comercializar a nivel internacional. Y finalmente la quinta etapa, que es la que tenemos en la actualidad, que son estos grandes conglomerados mediáticos en la década de los 90, ¿no? Ahora bien, yo añadiría una sexta etapa, que de hecho el doctor creo que nos iba a hablar, pero ya no le dio tiempo, que es la etapa del streaming, ¿no? O sea, esto ya se quedó un poquito corto, porque ya estamos en una nueva etapa en la cual, por supuesto, el streaming está teniendo cada vez más auge en los Estados Unidos, y eso lo está haciendo todavía muchísimo más global. Bueno, Hollywood se ha caracterizado por ser una de las industrias culturales más fuertes a nivel global, y esto ha sido el resultado de una compleja combinación de sinergias que van desde apoyos gubernamentales hasta la implementación de cuidadosas estrategias de mercado. Desde su nacimiento, el cine estadounidense tuvo como mira su expansión global. Por ejemplo, a partir de 1908, con la voluntad de revertir la preponderancia europea, las principales casas productoras estadounidenses se unirían para crear la Motion Picture Patents Corporation, ¿no? Las famosas Majors, y que muchas de ellas siguen sobreviviendo hasta la época, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el apoyo del gobierno como tal, y por el otro, estas industrias se empezaron a manejar como cárteles, como o oligopolios, justamente para generar esta cooptación del cine como tal, tanto internamente, pero también en el ámbito internacional. Para lograr el consumo masivo de los productos desde sus inicios, Hollywood ha intentado diluir en la medida de lo posible cualquier tipo de elemento político, y esto según algunos analistas y estudiosos como Ruth Bass, ¿no? Ella nos dice que una de sus principales tácticas ha sido insistir en que los productos estadounidenses sean cultural e ideológicamente, entre comillas, neutrales. No obstante, a pesar de esos intentos de neutralidad, lo cierto es que no se ha logrado esto, ¿no? Finalmente, las películas como tal son textos políticos, son discursos políticos, y por más puros que quieran ser a la hora de ser consumidos, lo cierto es que por ahí siempre se les va algún tipo de discurso político importante, ¿no? Por ejemplo, yo rescato un poco las palabras de Fredric Jameson, cuando nos dice que todo texto es por encima de cualquier otro aspecto una fantasía política que evidencia las contradicciones de las relaciones sociales al estar estas bajo un estado de reificación, ¿no? Finalmente, el hecho de que una película sea narrada de cierta forma, sea construida de cierta forma, trate el tema de cierta forma y tenga ciertas escenas, pues no deja de ser un discurso político, por más estudios de mercado que haga Hollywood, para tratar de quitar esos elementos y que sea más fácil consumido a nivel global. El Oscar como un discurso político. Hay que recordar que parte de nuestra hipótesis es que Hollywood ha creado un doble sistema de legitimación. Por un lado, legitima la política exterior de Estados Unidos, a pesar de la transnacionalización como industria cultural,
al representar y resignificar los mitos fundacionales de la Unión Americana, y por el otro, legitima estas películas ante la crítica y ante el público general a través de las premiaciones como el Oscar y como otros grandes premios que tienen. Ahora bien, la idea original, como sabemos de cómo se creó este premio, bueno, se da en los años 20 y se da una serie de, políticas que tienen los principales directores, los principales productores de la industria para tratar de premiarse a sí mismos por el arduo trabajo que llevaron a cabo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Entonces, las películas tienen que estrenar dentro de esas fechas, y la academia como tal, eso es importante destacar, la academia no es una persona, 2 personas, 20 personas, la academia son miles de personas, las cuales tienen que ser directamente, para ser miembro tienes que haber participado en alguna película, haber sido director, crítico de cine, productor, maquillista, diseñador, o sea, estar dentro como tal de la industria cinematográfica estadounidense para poder ser miembro de la academia y poder hacer una votación. Entonces no hay que ver a la academia como un ente monolítico, sino más bien es como ahí dentro de la academia también hay peleas políticas y peleas ideológicas importantes. Para algunos expertos, en ese sentido, la ceremonia de los Óscares se ha convertido en una narrativa predecible, ¿no? Una de las principales críticas de cine estadounidense que escriben en el New York Times, que es Molly Haskell, nos dice que la academia nunca ha sido indicador de calidad. De hecho, tiene una trayectoria bastante deficiente cuando se trata de cintas realmente grandiosas o ligeramente complicadas, y tiende a favorecer lo inspirador sobre lo fatalista y los dramas nobles sobre las comedias. Entonces dice que ya prácticamente Hollywood y los Oscars han creado una fórmula de qué es lo que se va a premiar, ¿no? Sin embargo, esto no deja de tener una relación directa justamente con la política y la forma de hacer política dentro de los Estados Unidos. Por ejemplo, si nosotros hacemos un estudio y hacemos una comparación de qué está premiando Hollywood como los Óscares y qué está premiando el mismo Estados Unidos, pero en otros premios, como por ejemplo ya he mencionado el Sundance o por ejemplo los Spirit Awards, pues vemos que por ejemplo en 1995 la Academia premió Forrest Gump, pero en ese mismo año premió por ejemplo a Pulp Fiction, ¿no? En el Spirit Awards. Entonces aquí vemos que cada película tiene un discurso político diferente, y esas premiaciones están dándonos un discurso político que va dirigido a cierto tipo de público, ¿no? Mientras que Forrest Gump es una cinta que básicamente lo que hace es glorificar de alguna manera el Estado como tal, a la propia política exterior de los Estados Unidos. Por el otro, Pulp Fiction es una crítica muy fuerte y muy profunda a toda la violencia que hay dentro del sistema estadounidense. Entonces aquí vemos que hay dos maneras, dos discursos políticos dentro de la propia industria. El ejemplo más evidente que yo he rastreado sobre esta política exterior en Estados Unidos, que está muy relacionada con los Óscares, bueno, pues el más evidente fue el suceso que ocurrió en 2013, la entrega de los Óscar, cuando la esposa de Michelle Obama, la esposa del presidente Barack Obama, Michelle Obama, dio un discurso después de dar a conocer cuál era la mejor película que la Academia consideraba en ese año tenía que ganar el Oscar, ¿no? Y fue por supuesto Argo. Vamos a ver al final de qué trata Argo, pero los que ya la hayan visto ya saben que es una película que glorifica como tal a la CIA, ¿no? Y lo que dice Michelle Obama es: todas las películas que han llegado hasta aquí esta noche son inspiración para todos, tanto el trabajo de Steven Spielberg como el de Ben Affleck, y cada uno de ellos nos ha recordado que podemos superar cualquier obstáculo si cavamos lo suficientemente profundo y luchamos para conseguir. Ahora bien, sin embargo, la relación de Hollywood con el gobierno no es una relación mecánica, y eso es importante destacarlo, porque no quiere decir que todo el tiempo hay una relación armónica entre el gobierno de los Estados Unidos y lo que está creando Hollywood. De hecho, uno de los momentos de mayor tensión que se vivió dentro de Hollywood, dentro de la propia industria cinematográfica, se dio en la administración de Donald Trump. Por ejemplo, durante la administración de Trump, los Óscares se volvieron una trinchera de batalla entre los grupos liberales y conservadores, en donde los liberales lograron ganar más espacios y presentar o premiar año con año discursos de una manera implícita o explícitamente criticaban la administración trumpista.
¿no? Entonces, no quiere decir que de manera mecánica, que de manera armoniosa todo el tiempo haya una relación, digamos, de justificación y legitimación por parte de Hollywood de las acciones del gobierno, sino que también tiene que ver mucho con las coyunturas políticas y con la propia lucha ideológica que hay internamente en los Estados Unidos, que en términos generales y muy simplistas podemos dividir entre liberales y progresistas que están dentro del Partido Demócrata y los conservadores que están en el Partido Republicano, que por supuesto eso podemos complejizar un poco más porque hay conservadores que están también en el Partido Demócrata y viceversa liberales que están en el Partido Republicano. Ahora bien, ¿cuáles son los principales mitos que retrata Hollywood normalmente en estas películas? Pues los mitos fundacionales del propio Estados Unidos, que es el destino manifiesto, la ciudad sobre la colina y la doctrina Monroe. Ahora bien, estos, para simplificar un poco y hacerlos más cortos, básicamente estos mitos tratan de ver a los Estados Unidos o tratan de retratar a los Estados Unidos como la nación predispuesta por la gran divinidad para llevar al mundo a la civilización, ¿no? Entonces son mitos civilizatorios en los cuales Estados Unidos es el encargado de llevar a cabo toda una política global y una política interna para que todos los países, se supone, vayan al buen camino, y este camino pues es el de la libertad económica, la parte del capitalismo, las libertades individuales, etc. Les quiero hablar nada más, ya para finalizar, un ejemplo que a mí se me hace icónico de estas películas que ha premiado Hollywood, pues es Argo. Es una película de 2012 y el filme nos narra las acciones que un agente de la CIA debe llevar a cabo para lograr rescatar a un grupo de diplomáticos estadounidenses que han sido secuestrados por un montón de estudiantes radicales iraníes durante los acontecimientos de la revolución iraní que permitió el restablecimiento de la teocracia fundamentalista en Irán. Y para nuestro fines interpretativos hay ciertas escenas que tenemos que rescatar que son, digamos, las fundamentales, ¿no? Como uno de los ejes principales. Primero, bueno, la CIA es representada como una institución patriótica, mientras que el gobierno de los Estados Unidos se lo pinta como una institución alejada de los verdaderos intereses nacionales. Cuando Méndez, que es Ben Affleck, que es el agente de la CIA, ingresa a la CIA, lo primero que podemos ver es una leyenda en el muro principal del edificio en honor a los miembros que valerosamente han dado la vida por su patria. Posteriormente, a lo largo de la película, nos vamos enterando que el Departamento de Estado está más preocupado por su imagen pública que por la vida de los 6 rehenes. Toma las decisiones de rescatarlos por imagen pública, pero también toma la decisión de cancelar la operación por imagen pública. No obstante, Méndez, que es un hombre íntegro, padre de familia, que aún con todos los peligros que conlleva su plan, decide seguir adelante para cumplir su promesa. Ahora bien, aquí es interesante ver cómo si hay una crítica al gobierno estadounidense a partir de lo que se critica en el Departamento de Estado. Sin embargo, es una crítica superficial, y eso es importante destacarlo porque cuando en Estados Unidos se hacen películas que critican al gobierno, estas críticas siempre son de manera superficial, digamos que son una especie de válvulas de escape para que las personas se sientan identificadas de alguna forma y no lo vean como una propaganda abierta, ¿no? Esto es importante porque esto es justamente lo que diferencia las películas de Estados Unidos entre la propaganda, que es una propaganda abierta, y lo que es más bien lo que se conoce como poder suave, ¿no? O parte de lo que es el soft power. En ese sentido, sí hay una crítica como tal al gobierno estadounidense, pero esta crítica no es una crítica realmente radical, es una crítica superficial, y al final el mensaje que nos da la película es que la CIA es una institución que sirve para proteger los intereses del pueblo, que sirve para proteger los intereses de la nación como tal. Por supuesto, nunca nos dicen que es a costa de otras naciones, ¿no? Sabemos todo lo que ha hecho la CIA a lo largo de todo el mundo, todas las operaciones encubiertas que han hecho principalmente aquí en América Latina en los años de las dictaduras, pero desde el punto de vista particular de los estadounidenses y de su cine, por supuesto que esto, digamos, son parte de los daños colaterales que se tienen que llevar a cabo para poder proteger ese espacio de libertad, esa ciudad sobre la colina, como ellos la llaman, que es los Estados Unidos. Y ya nada más para cerrar, bueno, hay un montón de otras películas icónicas que también son críticas, por ejemplo, un poco al sistema estadounidense, pero igual son superficiales y al final lo que terminan haciendo es legitimar todo el status quo. Por ejemplo, otra película que se viene a la mente es la de Hurt Locker,
esta película en la cual por un lado sí se critica un poco todo lo que sufren los soldados que fueron a Afganistán, me parece, y todo, digamos, esta parte de salud mental, ¿no?, que conlleva el ir a la guerra, pero al final la forma en que si nosotros hacemos un análisis del discurso o un análisis hermenéutico sobre cómo se está retratando el enemigo, pues todo el tiempo se está retratando a los afganos o a las personas que están en ese territorio como demonios, ¿no? Incluso hay escenas súper emblemáticas donde salen cabras alejadas que son en sombra y al mismo tiempo va acercándose un terrorista, ¿no? Entonces ahí se retrata como un demonio como tal. Bueno, por mi parte sería todo y muchísimas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Me parece muy interesante la propuesta, además, para pensar qué es lo político, las tensiones que se derivan, ¿no?, de los discursos implícitos y los explícitos. Muchas gracias. La tercera presentación del panel se llama Representaciones de la violencia en la serie Game of Thrones. Es de Omar Irán Quiroz Morales. Omar obtuvo la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestro en Estudios Internacionales. Su tesis de maestría titulada La representación del soft power estadounidense a través de la cultura popular, Madonna y la exportación del americanismo, fue premiada como la mejor tesis de maestría del concurso para premiar las mejores tesis de licenciatura, maestría y doctorado del CISAN. Está disponible en el repositorio, es un gran trabajo. Actualmente es doctorando en Ciencias Políticas y Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales por la UNAM, donde realiza una investigación doctoral sobre Game of Thrones. Es profesor adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también es profesor de asignatura en el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos de la Ciudad de México. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Lo que voy a presentar en este momento es parte de la investigación de doctorado que estoy realizando. Es una parte únicamente, en este caso, sobre la representación de la violencia que se da dentro de las series de televisión. Voy a comenzar hablando, bueno, específicamente la parte de la televisión como uno de los medios de comunicación más importantes y con mayor trascendencia, influencia y repercusión a nivel mundial. Al igual que lo mencionaba hace un momento Gerardo, si bien la industria del cine también tiene una fuerte potencia en la parte de la producción, distribución y consumo de sus productos culturales, la industria televisiva también abarca hasta la fecha pues, un papel primordial dentro del consumo de productos culturales, principalmente la parte de las series de televisión. Específicamente, cuando nosotros pensamos en cómo se ha ido o cómo ha ido evolucionando ese consumo televisivo, podemos pensar desde la parte más tradicional en los primeros formatos televisivos, donde pues ahí en las imágenes, por ejemplo, vemos a la familia sentada alrededor de la televisión para consumir semana por semana cada uno de los capítulos de la serie que ellos preferían consumir. Y hoy en día, pues a partir también de esta mediación, a partir de cómo se conjuga los servicios televisivos con toda la cuestión de internet y cómo van apareciendo nuevos dispositivos, nuevas plataformas a través de, por ejemplo, Netflix, HBO, todos los servicios de streaming, que van cambiando la dinámica en la cómo nosotros consumimos la televisión. Específicamente, por ejemplo, Roberto Casanova nos menciona que no cambian los contenidos, lo que cambia son las formas de acceso a estos contenidos. A partir de que se da toda esta convergencia digital y entonces nosotros tenemos un acceso más inmediato a los productos televisivos, vemos también que la producción tiene que acelerarse. Es decir, ya no, ahora otra vez tanto Netflix, Disney, HBO están regresando al formato tradicional de un episodio por cada semana, pero lo que había hecho Netflix en un primer momento era soltar toda la serie, todos los capítulos de esa temporada, y entonces eso aumentaba el consumo de estos productos televisivos.
¿Por qué? Porque el consumidor tenía la necesidad de estar consumiendo constantemente nuevos productos porque se los podía terminar una serie de 25 capítulos en un día. Entonces eso empezó a modificar y acelerar también la producción. También pues en esta actual convergencia digital entre televisión e internet, pues el público ya no es un público pasivo. El público empieza a tener pues un papel muchísimo más importante y más activo. Sobre todo ya no lo podíamos entender únicamente como un consumidor, sino como también como un prosumidor. Y eso también viene a facilitarse a partir de esta convergencia mediática por todo el tema de las redes sociales. Lo que sucedió, por ejemplo, con el caso de estudio que les voy a presentar, que es el caso de Game of Thrones, pues vamos a ver cómo interactuaba el consumidor en cuanto estaba viendo la transmisión de ese capítulo en redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, y que eso también permitía para los creadores de la serie ir identificando cuál era el gusto de esos consumidores y poder ir generando como las dinámicas que iban a tener las temporadas posteriores. Entonces, el prosumidor en este momento es aquel que decide qué, cómo, cuándo y dónde ve sus contenidos preferidos. Es decir, si bien estamos pensando que el consumo de estos productos o estas series de televisión se da primordialmente en una pantalla televisiva como la que podemos ver aquí, también estamos pensando en un consumidor multipantalla, que ya no únicamente será en estos dispositivos, sino puede ser también a través de su computadora, su tablet, su celular y cualquier otro que les permite estar teniendo constante contacto con estos productos que ellos consumen. Entonces, aquí la parte que a mí me interesa es esta irrupción, cómo van entrando ciertos contenidos violentos, tanto reales como ficticios, dentro de los medios televisivos. Si bien la violencia siempre ha sido como una parte importante de las distintas representaciones de los productos culturales, hemos visto que a partir de la década de los 2000 es muchísimo más común encontrar productos violentos o representaciones de la violencia muchísimo más explícitas. Es decir, lo que anteriormente podía ser censurado o clasificado como nivel C, etcétera, es algo que actualmente se consume con mucha normalidad y mucha naturalidad. Entonces, lo que han estado realizando algunos estudios, por ejemplo, estudios de recepción, como la doctora Laura Elena López Rivera, es ir viendo cómo estos productos tan violentos han modificado también la forma en la que las y los consumidores se acercan a cada uno de estos productos. Y una pregunta pues que puede guiar como esta dinámica es el por qué el espectáculo de la violencia en la ficción televisiva cautiva a la audiencia. Específicamente la serie de Game of Thrones viene a ser un parteaguas en esta cautivación de la violencia en los consumidores, porque como lo vamos a ir viendo a lo largo de cada una de estas temporadas, específicamente a partir de la tercera, los consumidores, los televidentes pedían o exigían un mayor consumo de violencia conforme iban avanzando los capítulos, la historia, las temporadas. Ya no se conformaban específicamente con ver que habían, por ejemplo, en la boda roja matado a toda la familia Stark, los habían degollado, etc. Ellos exigían más, que la violencia sorprendiera más al televidente. Entonces, esto viene también, creo, lo podemos ir observando, como lo menciona Vicente Verdú en su libro El planeta americano. Cuando Vicente Verdú habla sobre las representaciones en los productos culturales como el cine o la televisión, él menciona que muchas de esas representaciones se dan a partir de la ideología, valores y lo que los estadounidenses han definido como americanismo. Y él define algunas líneas como generales que conforman todo ese americanismo. Si bien él señala que no es una ideología única, sino que se va adaptando a distintos contextos, a distintos grupos poblacionales que están dentro de Estados Unidos, sí son como ciertas líneas generales que se ven representadas dentro de esos productos.
Y dentro de esos yo rescato dos que son específicamente la de el gusto por lo obsceno y el gusto por la violencia o el amor al miedo, que nos habla Vicente Verdú. Si aquí ustedes ven, por ejemplo, estas dos imágenes, tanto el caso de Madonna en la música, específicamente durante su etapa de erótica, o la imagen de Brie Van de Kamp en Amas Desesperadas, Esposas Desesperadas, perdón, dan cuenta de esas representaciones que se dan dentro de las series de televisión, de ese gusto tanto por lo obsceno en las distintas industrias culturales también, pero también ese amor al miedo. Lo que dice Vicente Verdú es que ese amor al miedo y al obsceno se da a partir de cómo la sociedad estadounidense, a partir de las representaciones de un enemigo externo, necesariamente está consumiendo, tanto en el cine o la televisión, la lógica de que existe alguien que intenta destruir su modo de vida y que tiene un enemigo fuera de su país que constantemente se presenta como una amenaza. Entonces, en el caso específico que yo voy a mencionar, que estoy estudiando, que es Game of Thrones, pues para empezar, esta es una de las series de televisión que ha sido más premiadas pues, a lo largo de la historia, que también la mayor parte de sus capítulos llegó a rebasar los 15, 17 millones de televidentes, que eso fue una constante durante las 8 temporadas. Game of Thrones empezó, o es una serie de ficción medieval, que viene, como algunos de ustedes tal vez deban de saber, de una serie bibliográfica que escribe George R.R. Martin. La adaptación televisiva en su primera temporada tiene como pues, éxito mediático a partir del uso que se da de la violencia, no únicamente la violencia entendida como esta fuerza bruta, sino también la violencia que abarca otros aspectos, como por ejemplo la violencia sexual, la violencia de género. Por ejemplo, en esta primera temporada, una de las escenas más criticadas y que mayor polémica llega a causar entre los televidentes, analistas, académicos, etcétera, es la parte de la violación de Daenerys Targaryen por parte de Khal Drogo, cuando ella es vendida como una mercancía hacia el Khal, y entonces ahí podemos ver esas primeras interacciones que se dan a partir del consumo que están teniendo los televidentes, cómo empiezan a interactuar dentro de Twitter, Facebook, y cómo va empezando también esto a alentar a otras personas a empezar a consumir la serie de televisión. Y a partir de aquí, o sea, si bien lo que los creadores de la serie mencionan es que la idea inicial que se tenía no era como expresar de manera tan explícita la parte como de la violencia, tanto de la fuerza dura y de la violencia sexual, posteriormente la empiezan a incluir con muchísimo mayor fuerza a lo largo de las transmisiones, específicamente por cómo se va comportando la audiencia y cómo van empezando a interactuar en grupos de fans, principalmente en Facebook y en Twitter, y empiezan a exigir un mayor uso de la violencia. De hecho, a lo largo de esas temporadas, los capítulos que más audiencia tuvieron durante su transmisión, los que sobrepasaron los 15 millones de televidentes, fueron aquellos en los que se esperaba ya un mayor uso de esa violencia. Por ejemplo, la batalla de los bastardos específicamente, o también el de la roca y la serpiente, que son estas últimas dos imágenes que ven aquí en medio. Esta pues, ansia que tenían los televidentes por ser sorprendidos más durante toda la transmisión con un uso de violencia constante. Entonces, aquí lo que nos deja, por ejemplo, de precedente esta serie es que mucho de lo que se va incluyendo a lo largo de ella ya no es como esta mecánica tradicional de cierto tipo de censura, cierto tipo de limitación, porque incluso Game of Thrones tenía pues, un horario, por así decirlo, familiar, es decir, podía estar al alcance de cualquier miembro de la familia. Y muchas de las críticas que también se llegaron a hacer, sobre todo por parte de la sociedad conservadora estadounidense, era que se permitiera por parte de HBO que, pues sí, como tal, siempre se mantuvo
la leyenda del uso de imágenes sexuales explícitas, lenguaje antisonante, etcétera, pues que al final de cuentas personas menores de edad también tuvieran acceso a partir de los servicios de streaming en las distintas multipantallas a este contenido. Lo que han hecho, por ejemplo, algunos estudios de recepción es identificar cómo a partir de Game of Thrones viene como un parteaguas en las demás series de televisión también. Por ejemplo, The Walking Dead y algunas otras más recientes como The Last of Us o ahora lo que es House of the Dragon, tienen que seguir esta fórmula porque es la parte atractiva que va a cautivar al televidente. Y entonces una de las grandes críticas dentro de esos estudios de recepción es cómo se está normalizando el uso de la violencia dentro, o se está banalizando el uso de la violencia dentro de los productos que nosotros consumimos cotidianamente. Y que muchas de estas cuestiones ya a nosotros, o sea, por ejemplo, cuando se ligan con casos de violencia real, ya no violencia ficticia, pues a nosotros ya no nos causa tampoco el mismo impacto. Entonces, aquí la crítica, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan la película de Heli. Esa película, por ejemplo, cuando fue transmitida en la Cineteca, yo recuerdo mucho que a los mexicanos no le causaba tanto impacto por lo que ellos veían en su día a día o en su cotidianidad con el crimen organizado. En ese momento, aquí había un grupo de compañeros de intercambio que estaban de Francia, y para ellos el impacto fue demasiado, porque no estaban acostumbrados a convivir con esa violencia en su día a día, y entonces al verla representada era algo que no podían consumir o que no podían concebir, porque para ellos no era algo normal o tradicional. En el caso, por ejemplo, de la serie de Juego de Tronos, esta violencia se empieza a cotidianizar, se empieza a normalizar, y dentro de la sociedad estadounidense y las que estamos más cercanas a ella, como la mexicana, que consumimos constantemente los productos tanto televisivos como cinematográficos, entonces empezamos también a exigir un mayor nivel de impresión, y es decir, la violencia que nosotros estamos viendo ahí representada la tomamos como si fuera normal. Entonces, para concluir, lo que me interesa mucho de esta parte de las series de televisión, sobre todo de estas ficciones televisivas, es cómo se ha ido generando este incremento del consumo de la violencia, cómo se ha ido normalizando y cómo también ha influido en cómo los televidentes o la audiencia empieza a modificar sus gustos, su consumo a partir de estos parteaguas que van dejando pues, estas series como Game of Thrones a lo largo de la historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Esta idea de cómo el consumo va cambiando la producción, pero no en general, sino a partir de la idea de lo obsceno y del miedo, y quizá jugar también con el concepto de los umbrales del horror, me parece súper interesante. Muchas gracias. Nuestra última ponencia del panel se titula Spider-Man habla español, la versión mexicana de las aventuras del Hombre Araña, que es un trabajo de Francisco Sáez de Adana de la Universidad de Alcalá. Francisco es catedrático en la Universidad de Alcalá y director de la cátedra SCUH de la misma universidad. Es doctor en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad de Cantabria y doctor en Comunicación por la Universidad Pompeu Fabra, con una tesis sobre la obra de Milton Caniff y su repercusión en la sociedad estadounidense de los años 30 y 40. Recientemente ha publicado el libro Una historia del cómic norteamericano en la editorial Los Libros de la Catarata. En el ámbito de los estudios de cómic, ha publicado además 12 capítulos en libros, así como 20 artículos en revistas, entre las que se encuentran Studies in Comic, Journal of Graphic Novels and Comic, and Journal of Popular Culture. Ha coordinado 3 números de la revista TVósfera, revista de la que es miembro de su comité de redacción, y desde el año 2020 forma parte de la dirección de la revista CUP, es decir, Cuadernos de Cómic. Forma parte también del comité editorial de las revistas Stories in Comics y Sequentials, y del comité asesor de la revista Neurológica. Muchas gracias por la presentación.
Bueno, antes de nada, dos cuestiones o dos avisos antes de empezar la presentación. El título es Spider-Man habla español, pero en realidad yo vengo de España y en España tenemos una cierta costumbre de españolizar los nombres estadounidenses con un criterio no muy claro, que merecería una ponencia en un congreso de lingüística, y nosotros decimos Spider-Man. Entonces yo voy a hacer todo mi esfuerzo por concentrarme y decir Spider-Man durante toda la ponencia, pero probablemente en 20 minutos algún Spider-Man se escapará, entonces pido la comprensión a ese respecto. La segunda cuestión es que este es un work in progress en cierta manera, un tema que me viene interesando desde hace tiempo, pero que en realidad al que no he llegado a muchas conclusiones y sí que a muchas preguntas, entre otras cosas, porque si desde México a veces es difícil estudiar la historia de la historieta mexicana, imagínense desde España. Entonces, bueno, voy a plantear una serie de problemáticas y una serie de cuestiones que me interesan y en torno a la recuperación de los tíos de cómic y de su historia. Pero antes, bueno, un poco de historia, porque como no estamos en un congreso de historieta, incluso aunque lo estuviéramos, probablemente sería necesario hablar de la editorial La Prensa, que es la editorial que va a centrar mi presentación, que es una editorial dedicada a la publicación pues, de periódicos, como su nombre indica, históricamente, pero que en un determinado momento inicia la publicación de historietas. Al principio, comprando o recuperando una publicación clásica mexicana, El Paquín, que, bueno, junto con la edición de Los Pepines y etcétera, pues formaba parte de esas revistas que publicaban historieta en México, normalmente en un formato que era un contenedor de diferentes historias, algunas ellas producidas en México, otras de ellas importadas de los Estados Unidos, sobre todo con una idea que es única en las industrias de cómic del mundo, que es una enorme periodicidad. Utilizaban muchas series porque se publicaban muy frecuentemente. Se habla que en la época dorada, incluso diariamente, pues algunas de estas publicaciones aparecían. No es el caso de la de Paquín, cuando lo empieza La Prensa, porque es en el año 47, pero sí que cuando lo recupera ya tenía más de 1000 números publicados precisamente por esa periodicidad. Sin embargo, en ese momento, en el año 47, ya cuando llega, por la influencia de otras editoriales como Novaro, que mencionaré brevemente después, pues ya este formato no está tan en boga y está más en boga el formato comic book importado de los Estados Unidos, donde tenemos una cabecera que trata de un único personaje y se cuentan historias con un número de páginas más corto pues, de ese personaje, ¿no? En ese caso, La Prensa al principio, supongo que por su procedencia de la publicación periódica, pues era un poco reacio a este formato, pero finalmente pues acaba cayendo y empieza a publicar diferentes series, la mayor parte de origen estadounidense. La primera que publica es en el año 58, Este Halcón Negro, que proviene de la serie Black Hawk, y luego pues muchas otras, como Dick Tracy que he puesto ahí, o muchas otras, de diferentes orígenes y diferentes editoriales de Estados Unidos. La mayor competencia que tiene La Prensa es algo, pues supongo que será muy conocido, que es Novaro, especialmente en su implantación no solo en México, sino en todos los países de habla hispana. En este momento ya Novaro estaba muy implantado, especialmente por la publicación de los superhéroes de la DC, de otras cabeceras como Archie, y La Prensa siguió el mismo modelo de exportar sus cómics a otros países, se exportó a países como Perú, Uruguay, etcétera, pero no llegó a tener una implantación tan fuerte. Entre otras cosas, por ejemplo, lo que sucedió en España es que cuando ya La Prensa empieza a publicar comic book, pues Novaro estaba prohibida su publicación en España. La versión oficial es que estos superhéroes no se podían publicar en la España franquista porque eran dioses y Dios solo había uno, pero la versión que cada vez cobra más fuerza es que se hizo presión por parte de las editoriales españolas para que se evitara la importación de estos cómics que tenían una producción mucho mejor, se publicaban a color, etcétera, etcétera, con composición como el blanco y negro del cómic español y por tanto tenían mucho más éxito y se comían buena parte de la industria. En todo caso, Novaro sí que consigue una cosa y es adecuar la publicación del comic book a esta necesidad de una periodicidad enorme por parte del público mexicano, que haya publicaciones con una periodicidad al menos semanal, quincenal, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues por ejemplo en Superman, pues lo que hace es mezclar las diferentes series que se publican en Estados Unidos del personaje, algunas con una relación un poco tangencial. En Batman todavía es más tangencial, porque mete historias de la Liga de la Justicia o de Flash, pero bueno, mezclando series pues consigue publicar estas revistas de forma semanal. En todo caso, La Prensa pues, está en esa competencia y parece lógico que en el momento en que empieza a publicarse o a aparecer los cómics de Marvel en Estados Unidos, que son un boom muy importante, pues en esa competición con Novaro pues compra la licencia de los cómics de Marvel. Además, muy pronto, en el año 61 aparecen los Cuatro Fantásticos
en Estados Unidos y ya un año después, en el año 62, aparece el número 1 de la prensa. Bueno, una serie que en Estados Unidos no es tan conocida, pero que en México triunfe mucho, también en España, es la de Sargento Furia, y todavía mucho más cercano, con solo 5 meses de retraso, se empieza a publicar la versión mexicana de Spider-Man con el título del sorprendente Hombre Araña. ¿Qué sucede aquí? Pues que la lógica de producción estadounidense, obviamente porque hay que producir los cómics, que son normalmente cómics de 20, 25 páginas, pese a que tenían un sistema industrial de producción muy elevado, pues lleva un tiempo, pues tienen una publicación mensual. Y es algo, como digo, que el público mexicano no está acostumbrado. ¿Qué es lo que hace la prensa? Pues intentar mezclar al estilo Novaro pues diferentes series de origen estadounidense en la misma cabecera mexicana. En el caso del Hombre Araña, pues parece bastante lógico, debió parecer bastante lógico publicarlo quincenalmente y alternar las historias del Hombre Araña, que solo tenía en ese momento una serie mensual en Estados Unidos. Para los más jóvenes ahora verán que si siguen la industria del cómic estadounidense verán que hay infinitas series publicadas cada mes, pero en ese momento solo era una. También, no me quiero extender mucho en determinadas historias, hay que tener en cuenta que en ese momento Marvel no es lo que es ahora, publicaba muchísimas menos series, también porque había un control por parte de las licencias que se daban, y entonces cada editorial no podía publicar un número muy elevado de series. Entonces, como digo, solo se publica una mensualmente, y entonces a los directores de la prensa se les ocurre que qué mejor complementar el Hombre Araña con el que antes era el Hombre Hormiga, ¿no? Supongo que los insectos pues se llevan bien, que en ese caso había transformado en el Hombre Gigante, pero bueno, con la avispa, y empiezan a mezclar las historias. De esta manera, con una historia del Hombre Gigante, del Hombre Hormiga y del Hombre Araña, pues podemos mantener la publicación quincenal. Pero, y aquí entra un poco, y es una de las cosas que me interesa, los hechos históricos y un poco la leyenda. Parece ser, porque hay un estudio de recepción ahí muy importante todavía por hacer, y ahí se plantea el primer problema, que se dan cuenta de que cuando publican una historia del Hombre Gigante tiene mucho menos éxito que cuando publican una historia del Hombre Araña. Y entonces se dan cuenta que necesitan más producción. Y entonces, la historia que circula es que el director de la prensa viajó a las oficinas de Marvel en el Empire State Building de Nueva York, unas oficinas muy pequeñas en ese momento. De nuevo, olvidémonos de ese Marvel Disney ahora, que era una editorial pujante, con mucho crecimiento, mucho impacto en el público, especialmente en el público universitario estadounidense, pero todavía publicando 8 o 10 series mensuales. Tenía una pequeña oficina, como digo, ahí en el Empire State Building. El caso es que se van a Nueva York y con un objetivo: pedir permiso de producir las propias historias del Hombre Araña producidas en México. Y para ello eligen a un dibujante mexicano, José Luis Durán, que tenía una trayectoria en otras series, para que empiece a crear historias producidas en México. Como digo, con la idea de poder mantener la periodicidad quincenal, porque en un determinado momento habían bajado una periodicidad mensual para no tener que alternar con el Hombre Hormiga y con otras series que se introdujeron, pero querían mantener esa periodicidad elevada, y decimos, bueno, pues si producimos ahora una en México y seguimos publicando en los Estados Unidos, pues podemos alternar. Aquí se plantea el primer problema, y es que las cronologías son complicadas, y es el primer problema que quiero plantear, la dificultad de estudiar la historieta, diría casi en cualquier lugar, desde luego en México también, porque no se han conservado los archivos. El archivo de la prensa, pues en principio se cuenta que lo tiraron a la basura y que algunos coleccionistas rescataron parte, pero no se sabe muy bien dónde está. Pero hay una cosa que sí se puede rastrear más o menos fácilmente, y es que José Luis Durán ya venía publicando anteriormente, a partir del año 70, tiras de prensa, el mismo modelo de la tira estadounidense, en el periódico de la prensa, en el modelo de tira de prensa y página dominical. Con lo cual no queda muy claro si parece extraña la historia de que fueran a pedir permiso a Marvel cuando ya estaban publicando material del personaje. Pero también es cierto que quizá esto era más fácil de que estuviera bajo el radar de Marvel, y ya publicarlo dentro del comic book que publicaba la propia material estadounidense, pues podría ser más complicado, y se decidió a pedir ese material. En todo caso, ahí se plantea una cuestión historiográfica que me parece importante, y que van a hacer con lo que voy a decir al final de la dificultad de reconstruir la historia por cómo esta se ha creado, ¿no? Que comentaré un poco a la parte final de mi presentación. En todo caso, antes de eso me quiero centrar un poco en las historias,
porque en principio, si nos fijamos en algunas páginas del estilo de José Luis Durán, pues vemos que hay un intento de imitar a algunos de los dibujantes estadounidenses, especialmente en las poses atléticas y en las luchas, en el dinamismo, ¿no?, que era la marca de Marvel y que le hacía distintivo y que trató de reproducir en sus historias. Pero una de las cosas que me interesan más y que creo que merece la pena estudiar de la historia de José Luis Durán es cómo se produce un fenómeno que se está estudiando muy recientemente en los estudios de cómic, que es el de la localización, que es la domesticación, como dice Van de Ville, la domesticación de historias o de personajes que vienen normalmente de otras industrias, generalmente de Estados Unidos, para adaptarlos al entorno local. Esto se hace mucho desde principios del siglo XX, países como Italia y España, incluso en Francia, con series de prensa de los Estados Unidos, pero claramente estas historias del Hombre Araña de José Luis Durán son un ejemplo muy claro. ¿Por qué? Bueno, pues porque en ellas vemos cosas que no se podían ver en Marvel en ese momento. Por ejemplo, la mayor parte de las portadas tienen una mujer en una pose más o menos sensual, en una figura predominante, incluso como vemos en esta que tenemos a la izquierda, por encima de la figura del Hombre Araña. Esto evidentemente no estaba en las portadas originales, muy sometidas a la censura del Comic Code en ese momento en Estados Unidos, aunque tengo entendido que también había censura en México, parece que era de otra manera, y esto no se podía hacer en Estados Unidos, y sin embargo sí que había una tradición de otros cómics mexicanos que sí que tenían esta idea, que ahora mismo desde el punto de vista de lo políticamente correcto, pues desde la figura de la mujer, pues nos llama mucho la atención, pero que si estudiamos otras series del cómic mexicano, de la historia mexicana, vemos que se producía, y que José Luis Durán y el equipo de la prensa incorporan a las historias del Hombre Araña. Generalmente solo las portadas, luego si miramos el interior era bastante más inocente. O otra cuestión, la creación de personajes propios que a veces tenían una tradición mucho más con una cultura que no tenía que ver con la estadounidense, ¿no?, como este cruzado que aparece en esta otra historia, o incluso cosas que no se podían hacer en Estados Unidos y que se han hecho después, las hacían en estas historias y que en principio pasaban muy desapercibidas. En el número 164 que muestra a la derecha, no se ve en la cubierta porque no aparece, pero hay una historia donde aparece un Capitán América negro y se plantean problemas de racismo en Estados Unidos. Hay que esperar hasta finales del siglo XX, hasta los años 90, para que aparezca un Capitán América negro en los cómics estadounidenses, y muy recientemente en el universo cinematográfico Marvel, pues también el nuevo Capitán América pues es de raza negra, y sin embargo es algo que ya aparece en estos cómics de la prensa. En esta idea de tratar otros temas que sí que se podían tratar o podían ser interesantes para el lector mexicano, no se podían tratar en el lector estadounidense. Y aquí se plantea otra cuestión interesante, que era, bueno, ya que está de moda lo he puesto como el tema de multiversos, porque quizá podemos hablar de que hay un primer multiverso mexicano de las aventuras del Hombre Araña. Ahora que los multiversos están tan de moda en el universo cinematográfico Marvel, próximamente en el DC, o en una película como Toda la vez en todas partes, no sé si se tituló aquí, que precisamente está nominada al Oscar y que crea una cierta historia de esta ideología de los Oscars, como en un determinado momento la prensa decide dejar de publicar historias de Estados Unidos y solo publica historias producidas en México. Y uno de los motivos es porque en Estados Unidos se había producido la muerte de Gwen Stacy, que era la novia de Peter Parker de Spider-Man en ese momento, y parece ser que desde la prensa se consideraba que eso no iba a ser popular en México. Se pensaba, tampoco a José Luis Durán le gustaba, porque estaba encariñado del personaje de Gwen Stacy, y decidieron seguir una línea alternativa donde Gwen Stacy seguía viva. Incluso publican una historia que es la boda de Gwen Stacy con Peter Parker, que al final resulta ser un sueño en un mecanismo narrativo muy utilizado en el cómic de superhéroes en esa época, pero que refuerza esa relación entre los dos personajes. Es decir, la historia de amor, que también es otra cuestión de globalización, adquiere un peso muy importante en estas historias del hombre araña. Entonces, otra cuestión que sería interesante estudiar es qué éxito tuvo esto. Suponemos que mucho, pues porque si llegó un momento que ya se publica en historia de Estados Unidos es porque el mercado lo permitía. También porque posteriormente la prensa pierde los derechos de Marvel, lo empieza a publicar o literal como Mac, publican varias series, entre ellas una que se llamaba en Estados Unidos Spidey Super Stories, que era más dirigida a un público más infantil, que aquí se titula Arañita, y en Arañita le encargan a José Luis Durán que también haga historias producidas en México, con lo cual se entiende que podría tener un cierto éxito.
pero es otra cuestión que se plantea. Al no conservarse los archivos, no se conservan las cartas de los rectores, la prensa no publicaba correo de los rectores, con lo cual un estudio de recepción pues, sería muy interesante. Pero se me plantean otras cuestiones. ¿Por qué, digamos, o de qué manera llego yo a esta historia? Bueno, en un momento dado, casi por casualidad, me entero de esta cuestión, hace ya unos años, pero conforme veo evolucionar la historia del hombre araña mexicano, veo que la figura de José Luis Durán va adquiriendo mucha más fama en México. Es decir, desde el año 74, que se publica el último número de la Arañita producido por José Luis Durán, esta era una cosa prácticamente que, como no había internet ni nada, pues conocían a algunos coleccionistas. En un determinado momento, con la proliferación de internet, pues se empieza a hacer público, pero en un grupo de personas muy pequeño. Sin embargo, la globalización que trae el cómic y sobre todo el cine de superhéroes en los años recientes, una globalización que, por ejemplo, se produce en el sentido de que tenemos ahora artistas de todos los países produciendo cómics para Marvel y DC, hay varios españoles, hay de toda Latinoamérica, incluido México, con Humberto Ramos a la cabeza, pues hace que tenga cierto sentido reivindicar la figura del primer dibujante mexicano que publicó Aventuras del Hombre Araña. Y de repente, José Luis Durán se convierte en una celebridad, que es invitado a pues, todas estas Comic Con, la es la más famosa aquí en Ciudad de México, pero incluso también a otras fuera de las fronteras mexicanas, en Costa Rica y en otros países, y sobre todo reconocido por su trabajo en el Hombre Araña. Entonces, esta globalización de los personajes pues, tiene un componente, y es que parece que se recupera la figura del artista, ¿no? Un artista que ahora que estaba prácticamente olvidado dentro de la historieta mexicana, pese a todos estos problemas históricos que estamos comentando, y que de cierta manera vienen parte de la globalización, porque lo que hacen es que para reivindicar la figura se empieza a crear una leyenda que, como no hay muchas maneras de corroborarlo, pues no se sabe muy bien si es cierta, y es otro problema que quería plantear, la creación de esta leyenda en parte para una creación de una imagen pública. Por otro lado, tiene el efecto positivo de que se vuelve a reconocer la figura del artista, y además ahora, por ejemplo, José Luis Durán pues puede obtener un rendimiento económico, un trabajo que probablemente en aquel momento pues no sabemos cómo sería bien pagado. Sin embargo, tiene bajo mi punto de vista, otra cuestión negativa. Hace un tiempo tuve la suerte de encontrarme con José Luis Durán, que en el próximo mes de abril cumplirá 90 años. Quería hacer una entrevista. Honestamente, con mi obsesión de intentar reconstruir esta historia del Hombre Araña, pues intentaba buscar respuestas a muchas de las preguntas que he planteado, y me encontré una persona muy lúcida para su edad, pero que era muy difícil reconstruir la historia. Una parte, obviamente, por la edad, porque algunas cosas no las recuerda, la recuerda de forma confusa, pero por otro lado, porque prácticamente estuvimos un día de conversación, donde la conversación más propiamente entrevista fueron 2 horas que tengo grabadas, prácticamente no quería hablar del Hombre Araña. Le preguntaba del Hombre Araña y cambiaba absolutamente el tema. Él me quería hablar de otras cosas que había hecho, porque yo dibujé un personaje mexicano como el Pantera, hice historias de fútbol, ahí podría mostrar muchas, no me da tiempo y se sale un poco del ámbito de la ponencia, pero una y otra vez él me iba hablando de las cosas que había hecho en su historia. Y eso, aunque ahora por la figura de José Luis Durán se empieza a reconocer, ocupa un lugar secundario con respecto a su valor del Hombre Araña. Y me hace preguntar cuántos José Luis Durán habrá que no son reconocidos porque no dibujaron el Hombre Araña. Entonces, esa globalización nos trae la parte positiva de la incorporación de un artista, pero también la parte negativa de que realmente no se le recupera por lo que produjo sí que se recupera para la industria mexicana, pero no con los propios personajes de creación mexicana, sino a través de la importación de personajes del acervo estadounidense. Y creo que estoy viendo tiempo, así que estoy concluyendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Además, me parece que es una industria un poquito crítica, que si uno no conoce sobre ella, uno no sabe nada, ¿no? Tenemos 10 minutos para preguntas y respuestas. ¿Alguien puede levantar la mano? Pasamos el micrófono. Buenas tardes, mi nombre es Jaime Rivera. Yo tengo la duda de que si se puede medir cuántos espectadores había, por ejemplo, en los años 70,
80, y cuántos hay hoy, ¿no? Porque antes habían autocinemas y cines que ahora ya no funcionan en esa cantidad y ya son iglesias, ¿no? Por ejemplo, Superman fue conocido a nivel mundial y ahora pues ya los mensajes en un celular ya se pasan más económicamente. Esos proyectores y esos rollos que antes habían eran un monopolio. Y ahora ya en un celular, en una memoria USB se ven esos mensajes, ¿no? Los mensajes en Twitter, en Face, en TikTok, en un minuto. Y ya a veces lo ves en 10 minutos en Face y ya dices, ¿para qué quiero ir 2 horas o 3 horas al cine si esos mensajes los veo en un minuto en TikTok, ¿no? Entonces, si todavía se llama eso cine a los mensajes que tenemos, ahora en un minuto o en 5 minutos, ¿no? Es mi duda de si se puede medir eso, ¿no? Porque el gasto de que antes era cine, ahora ya se puede recortar en las grabaciones de los celulares, ¿no? Que igual para el periodismo, ¿no? También cómo se reduce ese mensaje. Ok, la pregunta es para... Es abierta, a ver si alguien tiene la medida de espectadores de hace 30 años y hoy. Sí, ok. Podemos tomar más preguntas y al final vamos respondiendo autor por autor. Gracias. Sí, bueno, Kiko, ¿qué pasó con esa serie de Spider-Man en Estados Unidos? ¿Se tradujo? ¿Llegó allá? ¿Se sabe esa historia allá? Nada más. Gracias. Tomamos las preguntas y al final. Ay, buenas tardes. Felicidades a toda la mesa, muy interesantes todas las ponencias. Y yo nada más quisiera hacer un comentario. Llama mucho mi atención cómo en cada uno de los trabajos que ustedes presentaron se destaca el aspecto de la estetización de la violencia para la conformación como de un imaginario norteamericano a través de las industrias culturales. Pues muchas gracias. Yo tengo unas preguntas. Es para Omar. Habías hablado de una serie de HBO, ¿no? La cuestión que yo veo es que hay un tránsito de HBO de los gustos, por eso. Tú habías dicho que un cierto americanismo apela a, por decirlo así, a cosas mórbidas, ¿no? Y combinando con lo que había dicho otro oponente, los Estados Unidos hace obras que pretenden ser apolíticas, ¿no? Sin embargo, si revisamos el catálogo de HBO, pues empieza con series como Oz, The Wire, Los Soprano, series que son políticamente cargadas. Y de repente, Los Soprano termina en 2008, llega en 2011 Game of Thrones. Pareciera que este tránsito se acaba, porque ¿cómo haces política de algo fantástico, no? Bueno, yo creo que se puede hacer. Y luego llegas, parecía que no hubiera otro mensaje político. Sin embargo, desde hace pocos años, Yellowstone, una serie acerca de los conflictos de rancheros en Montana, pues es la serie más vista en la televisión, desplazando a casi cualquier otra. Mi pregunta es, ¿cómo crees que las audiencias toman este tema de la política, en especial las audiencias americanas? Gracias. Yo creo que podemos contestar esta ronda de preguntas y después hacemos otra. Paso el micrófono. Sí. A ver, ahora quería responder un poco a tus preguntas. Sí. Que como yo la entiendo, Sí. o sea, no hay no es la disminución de los productos audiovisuales del cine tradicional como conocemos el TikTok. El TikTok creo que es un universo totalmente diferente, o esos pequeños videos que no son el cine. Entonces creo que hay una literatura muy interesante de cómo los
los medios sociales, o redes sociodigitales, como los llamamos aquí en México, se ha convertido en un espacio de entretenimiento. Es una lógica, es una industria, es una producción estética y de discursos que son diferentes a los del cine, ¿no? Entonces no creo que compitan incluso. En cuanto a mensajes. O sea, en el contenido del mensaje, ¿dices tú? Que el cine iba 2 horas, 3 horas y ahora en Facebook, en Sí, TikTok claro. ves mensajes. Sí, no, mi respuesta es que el cine sigue ahí y sigue teniendo 1 hora y media en promedio y los videos de TikTok tienen 60 segundos y no sustituyes los videos por una película. Eso es hasta donde yo he leído, hasta donde yo he visto, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, la contabilización de los espectadores, por ejemplo, que ven cada uno de los episodios de alguna serie, por ejemplo, sigue contabilizándose a partir de las personas, por ejemplo, que lo sintonizan y también a través, por ejemplo, de la televisión, pero también quien la está usando a través de aplicaciones en otros tipos de dispositivos. Y se hacen 2 tipos de metodologías, los millones de personas que la ven directamente en la televisión y posteriormente se le suman las personas que la están consumiendo también en celular, en tablet, etc. Y lo mismo pasa con el caso, por ejemplo, de pues, las películas en Netflix, etc. Pero no se toman en cuenta, en este caso, esas separaciones que se hacen en TikTok o Facebook. O sea, tiene que ser el consumo total del producto. Bueno, en cuanto a la medición, pues sí sería ese aspecto principal, que es una metodología diferente a la que había antes, a la que hay en la actualidad. Hay que recordar que la medición de rating se hace a través de muestreo, no es una medición no en cada televisión hay un muestreador que te diga, está sintonizando tal canal, sino se hace toda una metodología bastante compleja donde se pone a ciertos hogares con cierto tipo de personas, así como se hacen las mediciones, encuestas políticas, digamos, de, a ver, persona de clase media, persona de clase alta, hombre, mujer, etcétera, se le pone ese rastreador a la televisión que por supuesto la persona autoriza y entonces ya se ve cómo está sintonizando y ahí se hace un muestreo y se da como una especie de estadística de más o menos 5% o la metodología que tengan ellos de los millones, ¿no? En ese sentido, antes se medía así, ahora se combina, como dijeron, esa metodología, más aparte una metodología muchísimo más sencilla que ahora sí es la del streaming, porque el streaming sí tiene un contabilizador que cuando nosotros ponemos a aceptar términos, estamos aceptando que dé nuestra información a ese receptor, ¿no? Entonces, son formas diferentes y en el caso de TikTok, digamos, es una cuestión muy diferente porque no tiene que ver más con el cine, sino es una cuestión de entretenimiento y no tanto una cuestión de construcción cinematográfica. De hecho, por ejemplo, ahorita estamos en un debate muy fuerte internamente, las personas que les gusta el cine, sobre todo los que producen cine como tal, sobre si el streaming, si es cine, ¿no? Y de hecho hay mucha gente que es reacia. Por ejemplo, Almodóvar es uno de ellos, ¿no? Él ha dicho que él considera que cualquier película que no haya sido estrenada en una sala de cine tradicional no se puede considerar cine, no se puede considerar telecine, telefilme, como le quieran llamar, pero cine propiamente dicho no. Entonces estamos en esta época de debate y en ese sentido yo creo que todavía no hemos llegado a ese punto en el cual consideremos que los productos creados en TikTok pueden considerarse cine, ¿no? Claro que hay ahorita algunas cuestiones en TikTok, por ejemplo, que hacen personas como tal que empiezan a hacer cortometrajes chiquitos de 3 minutos, ¿no? Pero pues hasta el momento no podemos considerar que esos pequeños cortometrajes o esas pequeñas cosas que están haciendo las personas sean cine, porque en realidad el objetivo no es que la persona esté narrando una historia, el objetivo de TikTok es que la persona esté consumiendo eso y que se pase la mayor parte del tiempo en pantalla, ¿no? Y eso es lo que está buscando como tal TikTok, no tanto calidad ni narración de historia, sino más bien tiempo en pantalla y que la persona no esté haciéndole tanto así, sino que se quede mirando un video en específico, ya sea un comercial o lo que sea, ¿no? Sí, respecto a lo de la medición de las audiencias, yo no soy un experto, pero sí que me planteo casi otra pregunta de si realmente en el mundo del streaming ahora tiene tanto sentido la medición de las audiencias, ¿no? Porque cuando vivimos con abonados, pues yo creo que una de las cuestiones es
tener variedad de producto para llegar a todas las audiencias, aunque a veces sean de nicho, ¿no? Yo creo que la cultura del exceso de la que nos ha llevado el siglo XXI ha llevado a una segmentación de las audiencias muy pequeña y ya se habla mucho de las audiencias de Game of Thrones, por ejemplo, pero yo luego no he oído, pero puedo estar equivocado, no he oído que nadie haya presumido de las audiencias de muchas otras series posteriores porque ya son propiedades de streaming y eso mezcla un poco televisión por cable, todavía la serie por cable, si no estoy equivocado, si no me corregís. O sea, que yo creo que allí hay una pregunta muy interesante. Respecto al tema de la violencia, en el caso del cómic, que es lo que yo puedo hablar, es una violencia muy estilizada, porque... Incluso tiene su genealogía en los cruentos dioses griegos. Sí. Sí, bueno, aparte podríamos entrar en cuestiones de mitología, ¿no? De hablar de los superhéroes como una mitología estadounidense, etc. Pero hay una cuestión que marca mucho el devenir del cómic en Estados Unidos, que es la aplicación del Comic Code, cuando está la violencia bastante explícita en los cómics de terror de la EC, que deciden imponer un código. También es un caso común de Novar, no se sabe tanto si es de protección como de que las editoriales tenían miedo del éxito que tenían los cómics de DC, pero en todo caso se impone un código al que parece que se pueden escapar los superhéroes montando esa violencia como espectacular, donde no hay sangre, no hay casi nada, hasta parece que pegar puñetazos está bonito, ¿no? Y es una cuestión muy interesante para debatir. Y a la pregunta concreta del tema de Estados Unidos, intento ser breve con la historia, pero bueno, yo voy a ser un poco personal, pero es que tiene una parte personal. Me entero de esta cuestión del Spider-Man mexicano de casualidad alrededor de 2009-2010 y consigo a través de internet algún ejemplar y tal. Y en el año 2011 Peter David, que es un guionista de los Estados Unidos, que historiador de cómic Marvel, lanza el proyecto de publicar el Spider-Man Vault, que es como una especie de caja de coleccionista donde se supone que va a haber curiosidades de Spider-Man. Y lanza una llamada en internet diciendo: si alguien conoce alguna curiosidad, que me escriba. Y le manda un correo diciendo: mira, tengo unos ejemplares de esta cosa, mira las cubiertas, le escaneé algunas cubiertas y todo eso y tal. Y Peter David, que se supone que en ese momento que estaba manejando todo el conocimiento de Spider-Man, no sabía que eso existía, en el año 2011. Sin embargo, este crecimiento que ha traído la reivindicación de la figura de Jesús Durán, que viene después, hace que ahora estos cómics se conozcan y haya páginas en Estados Unidos donde aparece la cotización de algunos de estos números. Realmente este de la boda es una cosa, una locura lo que vale actualmente. Para que nos hagamos una idea, en Alemania se ha hecho una versión pirata facsímil de este número, que ya solo la versión pirata facsímil vale entre 200 y 300 dólares. O sea, una cosa, o sea, que ahora sí que se conoce. ¿Por qué no lo reeditan? Pues también es otra cosa interesante para estudiar. Se dice que es porque hay personajes creados específicamente para la prensa, que no se sabe muy bien quién tiene los derechos y que podía haber un problema. Yo esa historia no me la creo mucho honestamente. Quiero decir, Marvel Disney se entera de los tres nombres que podría poner problemas, les pone dinero y aquí hemos terminado. No lo sé, yo creo que se acabará reeditando, yo creo que acabará apareciendo, pero es algo que realmente, si lo pensamos, es bastante reciente. Quiero decir, en el 2011 no se conocía, aunque ahora todo va muy deprisa, pues yo creo que es un proceso que culminará en una revisión, pienso yo, pero es otro tema también muy interesante. ¿Puedo contestar una pregunta? Sí, y con esto cerramos. Bueno, en el caso de la pregunta específica sobre la parte entre la ficción y la política, cómo la entendería la sociedad estadounidense, sí, las ficciones también se pueden analizar a partir como de esos entramados políticos, justo a partir de las representaciones. Hay algunas metodologías, por ejemplo, a partir del análisis de los universos simbólicos, el análisis del discurso, o sea, por ejemplo, qué representa cada uno de los personajes de Game of Thrones, ¿no? En algún momento incluso fue la propia sociedad estadounidense que incluso en grupos de fans, etcétera, hacían memes, por ejemplo, en el final de la serie, donde Daenerys Targaryen termina destruyendo todo Westeros, y pues al final decían, por ejemplo, se comporta como la sociedad estadounidense, ¿no? O sea, son los salvadores del mundo, pero cuando les toca destruir lo que tengan que destruir, lo van a hacer. Ligar a los dragones con la potencia nuclear, por ejemplo, de los Estados Unidos, ubicar, por ejemplo, a los otros como el peligro de las catástrofes del medio ambiente o algo sobre lo cual nosotros no podemos tener control. A los habitantes del norte como el peligro de los migrantes en
tanto en las sociedades, no solamente para el caso de los estadounidenses, la sociedad europea o los grupos de fans europeos lo ubicaron con la dinámica contextual que ellos estaban viviendo. Y entonces estas representaciones se van entendiendo a partir del contexto específico que están viviendo en ese momento. Y, por ejemplo, si nosotros pensáramos ahora en esas representaciones, estamos en un contexto totalmente diferente y tal vez se le podría dar una significación distinta a esos personajes y a cada una de esas historias que ellos están representando también. Entonces, sí, aunque la mayor parte de, o por ejemplo, una de las justificaciones de por qué me interesan las series de ficción, es porque en series como Los Soprano, Homeland, etcétera, es muchísimo más fácil identificar esos discursos y esas representaciones de un enemigo externo en la defensa de su modo de vida, etcétera. Entonces, aquí parecería, por ejemplo, que una serie medieval, incluso, por ejemplo, en lo que se basa George R.R. Martin, es historia británica, pero el consumidor o el televidente lo está reinterpretando a su realidad y al contexto que ellos están viviendo. Muchas gracias por acompañarnos hoy, gracias también a los ponentes. Queremos despedirnos invitándolos a las sesiones del día de mañana, a las 10 de la mañana, en la sala del piso 7, con la mesa Industrias Culturales en América del Norte, en la sala del piso 10, en nuestra sala, Nuevos Retos para el TEMEC, y la mesa virtual North American Studies Gateway in the Frame of Open Science International Cooperation. Pueden registrar su asistencia a la salida con el QR y muchas gracias por acompañarnos y esperamos contar con ustedes mañana y pasado.